de pie y vas, repetís que estás afuera del corral. Estamos escuchando Flan del amigo Diego Vilariño. Mirá vos. Como estamos arrancando un proyecto nuevo, digamos, porque este es el primer programa que va a salir, aparte del Mandarina, va a salir en Cascote TV, el canal plebeyo de esta provincia. A mí me gusta decirle plebeyo, no de los trabajadores, porque así podemos englobar más, digamos. Mientras más abarcativo sea, Sí, mejor. más, sí, Está sí. bien, está Plebeyo, bien. plebeyo más abarcativo, me parece a mí. Puede ser. Sí. Un poco más Un abarcativo. poco más abarcativo. Y como arrancamos y el canal sigue estando en el mismo lugar, hemos invitado al que promueve todas estas estupideces que hacemos nosotros, que es al amigo, compañero Gustavo Correa, secretario general de la CTA de la provincia de Mendoza. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Qué haces, Juan? Muy ¿Cómo va? bien, muy bien. Acá estamos, tranquilísimo. Nada, empezando con el canal nuevo. ¿Estás contento? Contento. Sí, Contento. sí. Nada, es una herramienta que me parece que a los trabajadores, a las organizaciones, nos sirve para también dar el debate en otra dimensión. En una dimensión hoy muy importante, Sí. que es esto de cómo tener la voz, distribuirla, generar debate, contenido, formación. Sí, sí, Creo que sí. está piola, digamos. Sí, está re. Lo único que hemos hecho bien ha sido generar esta cuestión en términos técnicos. Después hay que llenarlo de contenido. No, sí, pero de todas maneras la venimos usando. Esto viene funcionando hace más de un año y la verdad que en términos técnicos es genial porque no es tan fácil acceder a una sala de tan buena calidad. Nada, que es de los trabajadores y yo creo que en el contenido vamos a andar bien un tiempo por lo menos y está bueno que podamos promover algunas cosas locales como Flan, la banda del amigo Vilariño. En cualquier momento vamos a prestar la sala para grabar. Está muy bien, está muy bien. Para grabar a las bandas locales. Está excelente, está excelente. Y en el día de hoy, cortando un poco esto, tengo que decirles antes que se suscriban al canal, que se suscriban a Mandarina, pero también que se suscriban a Cascote, que le den like y que dejen sus comentarios, que para nosotros es muy importante porque sube el ratio de vistas y demás, así que se los agradecemos muchísimo. Y en el día de hoy vamos a hablar con el amigo Gabriel Merino de este libro que lo tengo solo digital, no pasa habitualmente, pero es muy difícil conseguirlo en papel, ahora le vamos a preguntar por qué, que se llama Nuestra América, Estados Unidos y China. Y para seguir con la temática china, vamos a hablar con el amigo Gabriel Merino. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Juan, Gustavo? Todo muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, Gabriel, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que ha sido sencillo, digamos, contestaste rápido los mensajes, todo, y lo hemos armado en un ratito. Y te has acomodado la agenda de nosotros también, que esto es bastante útil. Te agradezco muchísimo. No, un gusto. Está bueno estar acá. Bueno, loco, para arrancar, te hago una consulta y ya después abrimos, esto es más bien un diálogo, digamos, después abrimos la conversación. Si tuviéramos que ubicar a China, ¿no? Hace algunas semanas estuvo el Francisco Tayana, digamos, y estuvimos un poco hablando de el siglo de la humillación china y ese siglo en el que, en realidad, el capitalismo industrial mete a toda la humanidad en esa necesidad de tener que adaptarse en términos tecnológicos a lo que representaba el capitalismo industrial. Y esto produjo en civilizaciones ancestrales, como la persa, como la china, incluso como algunas partes de América Latina, una suerte de sumisión. Más allá de eso, China pudo salir adelante de esta sumisión, digamos, de esta, como ellos llaman, el siglo de humillación. ¿Vos nos podrías contar cómo fue esa salida de China o cómo comenzó esa salida de China del largo siglo de la humillación? Bueno, a ver, es clave ver que China hacia 1820 representaba un tercio de la economía mundial. Era el gran centro productivo del mundo. Si bien estaba con algunos problemas y con alguna declinación, era el gran centro productivo del mundo. E Inglaterra no tenía nada para venderle a China, salvo opio, que sacaba de su colonia, una de sus colonias, la principal quizás, gran fuente de financiamiento del Imperio Británico, que era la India. Ahí sacaba la droga, el opio, la vendía al mercado chino y de esa manera balanceaba el comercio con China. Cuando el emperador chino le dijo, no quiero más opio porque me está haciendo pelota mi población, entre otras cuestiones, Inglaterra fue, en nombre del libre comercio, aunque no era el libre comercio, digamos, era más que nada el libre comercio de opio, con esa bandera inició las guerras del opio, ¿no? Hubieron dos grandes guerras del opio, pero lo cierto es que ahí empieza el siglo de humillación y subordinación de China. ¿Qué quiere decir con esto? La subordinación fue sobre todo, más que por poderío económico, que Inglaterra lo tenía, había hecho su revolución industrial capitalista, pero antes
China había hecho entre el siglo XIV y el XVIII una revolución industriosa o industrial, pero en un sistema mercantil no capitalista, aunque había actores capitalistas, pero no era claramente un capitalismo. Inglaterra lo que tuvo, como otras potencias occidentales, es lo que diría Samuel Huntington, la superioridad en la violencia organizada. Como dice este conservador estadounidense, dice, no había una superioridad en la técnica, en la ciencia, en las ideas, en la religión. La superioridad estaba en la violencia organizada. ¿Cómo se empieza a revertir la situación? Cuando China se puede enfrentar exitosamente a esa subordinación político-estratégica, cuando empieza su revolución, que es en 1911, con la revolución de Sun Yat-sen. Eso tiene distintos momentos y termina con la victoria comunista en 1949, cuando empieza a construir poder nacional. A partir de construir poder nacional, romper esa situación de hipercolonia, como le llamaba Sun Yat-sen, romper esa condición de subordinación, romper esos lazos de dependencia, empezar a, con planes quinquenales, construir su entramado industrial, mejorar las condiciones de salud, educación y sociales de su población, incluso también educativas, fue fundamental, ¿no? El salto que se empieza a dar en la etapa maoísta, mejorar las capacidades estratégicas de China. Recordemos, China hace la revolución en el 49, pero ya en el 53 muestra algo importante, que fue en la guerra de Corea la capacidad de frenar y enfrentarse a los Estados Unidos, nada más y nada menos, ¿no? Uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, junto con la Unión Soviética. Pero bueno, en esa guerra de Corea, China muestra los dientes ya, o sea, como diciendo, yo ahora me puedo parar de manos, por decirlo en términos sencillos, ¿no? Así barriales, me puedo parar de manos con el imperialismo. E incluso construye su bomba, luego, unos años después, construye su propia bomba nuclear, demostrando esas capacidades industriales que tenía China. ¿Sí? No, es indisociable la cuestión de la revolución política y social de China y la reconstrucción de sus capacidades estatales y nacionales para entender por qué empieza progresivamente un ascenso. Claro que por ahí el boom del ascenso lo vemos a partir de los 80, con lo que se llamó las reformas de apertura, pero también un conjunto de condiciones geopolíticas que mejoraron para China. Pero a veces se olvida que, por ejemplo, en la etapa maoísta, entre 1949 y 1978, China creció al 6% anual, a pesar de todos sus contratiempos, idas y venidas, al 6% anual. Entonces ya ahí muestra y ya era uno de los jugadores, muy atrás, en comparación con Estados Unidos y con la Unión Soviética, pero empezaba a ser uno de los jugadores estratégicos, digamos, de influencia regional. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, y que lo hizo con un modelo propio. Después, obviamente, viene la reforma de apertura, y tampoco hay que confundirse con que adoptó el neoliberalismo China, porque acá hay un cuentito, ¿no? Que viene de Occidente y te dice, no, lo que pasa es que China era muy malo, todo con Mao, el régimen maoísta, ¿no? El comunismo, y después se abrazó al capitalismo, se abrazó al neoliberalismo y se desarrolló. Bueno, falso. O sea, China es cierto que adoptó un conjunto de reformas y un proceso de apertura económica, pero lo hizo bajo una estrategia nacional de desarrollo propio, con mucha soberanía, con mucha autonomía y con muchos condimentos no capitalistas. Ejemplo, mantuvo un fuertísimo Estado empresario. Eso es clave. O sea, con Deng Xiaoping, decís vos, ¿no es cierto? Sí, ya Deng Xiaoping, o sea, la primera etapa de reforma y apertura, que decía, bueno, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones. Y cuando piensa concebir esta idea de que una economía de mercado no necesariamente es una economía capitalista. Si mercado vos tenés hace más de 10.000 años, por lo menos, capitalismo, capital tenés hace 2.000, relaciones de producción capitalistas, aunque no capitalismo se empieza a dar sobre todo en Europa, en algunas ciudades-estado italianas, y después en Europa hace 5 o 6 siglos. Bueno, es una cuestión cuando arranca, pero sobre todo cuando los capitalistas toman el poder del Estado, primero de ciudades-estados y después estados más grandes. En China había tenido durante muchos siglos una economía de mercado que había capitalistas, pero no era capitalista. Esos capitalistas no controlaban dominantemente ni el mercado ni el Estado. Entonces Deng Xiaoping dice, bueno, nosotros tenemos que un poco modernizarnos
con esa fórmula bajo un formato de socialismo a la China. Entonces, yo, por ejemplo, me abro al exterior, que vengan las inversiones extranjeras, todo bien, bárbaro. Pero eso lo tiene que hacer, esas inversiones se tienen que asociar con una empresa china, estatal, transferirle tecnología a la empresa estatal, que tiene que ser una Sí, fundamental. La transferencia de tecnología es fundamental. tecnología, las ganancias que obtiene acá en China las tiene que dejar en China. Le va a convenir igual porque va a producir un producto mucho más barato que después va a vender en el mercado global y va a ser un negocio. No sé, hoy mismo, producir un termo Stanley en China, que acá te lo venden como un ojo de la cara, vale $1. Claro. En el mercado de Estados Unidos vale 50. Ahí varios se quedan con una linda comisión, ¿no? En el camino ese. Lo que quiero decir es que, pero la ganancia que obtiene la transnacional, que obtenía, después eso se fue abriendo un poco, la transnacional dentro de China, se quedaba en China. Entonces, también no renegó de la planificación estratégica estatal o pública a distintos niveles, tanto nacional como provincial y local. Estamos con el 14 plan quinquenal de China en este momento. Tal es así que el desarrollo tecnológico de China está claramente asociado con la planificación. El último salto que se dio, que estamos viendo en estos años, está estrechamente relacionado con el plan Made in China 2025, desarrollado en 2015. Sí, la planificación, el Estado, la cuestión de que los capitalistas chinos no tengan el control del poder político, aunque dejar que exista una burguesía, ¿no? Son todos elementos, me parece, importantes para entender un modelo distinto, donde, por ejemplo, en los últimos 12, 13 años se triplicó nominalmente el salario del trabajador urbano de China, se multiplicó 2 veces y media, creció en términos reales. Y yo doy un ejemplo para que se entienda. Después te puede gustar o no, decir el modelo es una porquería, el modelo es buenísimo, pero para que se entienda analíticamente la cuestión. Tomemos el ejemplo de Huawei. Huawei es una de las principales empresas, bueno, nosotros conocemos por ahí por los teléfonos, pero es una de las principales empresas en tecnología de la información y la comunicación, en infraestructura de telecomunicaciones. Es la que hace las antenas de 5G más competitivas, o las infraestructuras de 5G más competitivas. 5G, ¿no? Que supera 4G en materia de telecomunicación. Ahora, esa empresa Huawei fue fundada por una persona que pertenecía a las Fuerzas Armadas de China. Claro. Entonces no es tan, digamos, enteramente privada, era un burgués que andaba por ahí, no. Sale de las Fuerzas Armadas chinas y funda eso. El 99% de las acciones de Huawei la tienen los trabajadores. Eso marca, ¿no?, un sistema de propiedad bastante distinto y obviamente el Partido Comunista de China es parte del directorio de esa empresa y esa empresa además sigue, o sea, tiene sus intereses, entre comillas, privados y la búsqueda como capitalista debe buscar obviamente la ganancia como uno de sus objetivos, pero además tiene que seguir ciertos objetivos de desarrollo que están o son dictaminados o son orientados o son sugeridos por los procesos de planificación estatal. Entonces, digo, es un sistema que es muy distinto a lo que se nos vende como abrazar al capitalismo neoliberal por parte de China. Sí, escuchame, te hago y ya después lo dejo al Gustavo. Está bien, digamos, está bueno porque en un momento China se puede hacer apropiación tecnológica de eso que nosotros conocemos en América Latina como la deslocalización de las empresas después de los años 70, principalmente de la industria norteamericana y la industria europea, digamos, que tratan de bajar los costos laborales trasladando la producción a lo que se conocía como países periféricos en esa etapa. Pero China tiene la capacidad política de quedarse con esa tecnología, digamos, a partir de la construcción de parques tecnológicos y demás, puede apropiarse de la tecnología. ¿Por qué América Latina no logra apropiarse de la tecnología? El caso de México es particular, digamos, pero ¿por qué América Latina no logra apropiarse de la tecnología? China sí logra apropiarse de la tecnología. Se me ocurre el ejemplo del menemismo, por ejemplo, que abrió las fronteras para todo el mundo y sin embargo no nos pudimos quedar con nada de eso.
mientras que los chinos pudieron lograr construir poder político, poder económico y obviamente un mayor poder de sus sectores trabajadores, mientras que en América Latina se decidió relegar esa posibilidad. Bueno, creo que está asociado justamente a esto que estábamos charlando. O sea, mientras en la América Latina se impuso desde los 80 capitalismo neoliberal, ¿no? Subordinado a las grandes transnacionales globales, subordinados al occidente geopolítico de Estados Unidos, subordinados a los organismos de créditos multilaterales, en base a esas ideas del consenso de Washington, ¿no? De la libre circulación de mercancías, de información y de dinero, de reformas laborales regresivas, de apertura, ¿no? Discriminada a los flujos globales, de reformas de privatización del sector público, de mercantilización de los sistemas de educación, salud, etcétera. O sea, todas esas reformas del Consenso de Washington, China adoptó otro camino muy distinto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los principios de ese Consenso de Washington y del neoliberalismo? Vos tenés que atraer capitales. Y para atraer esos capitales, tenés que darle los máximos posibles, darle todas las condiciones, incluso que paguen menos impuestos de lo que pagan las empresas locales, flexibilizar la mano de obra, etcétera, etcétera. No pedirle que hagan transferencia tecnológica, ni mucho menos, porque sería como una restricción más, etcétera, etcétera. Bien, ese modelo neoliberal aperturista subordinado, que además el crecimiento esté subordinado a la inversión de capital extranjero. En China eso no es así. Primero, mucho capital no fue de forma directa a China, sino que utilizó a China para contratar a China. O sea, para subcontratar procesos de producción. Apple, por ahí, no te pone una fábrica en China. Foxconn, una fábrica china, hace los teléfonos de Apple. Subcontrata procesos productivos. Incluso si tenemos algo de mucha inversión en China, más que de Estados Unidos, es sobre todo de Japón, Corea y la diáspora de la burguesía china en el Asia-Pacífico. Pero después, China le pone condicionamientos a eso. Uno, transferencia tecnológica. Dos, las ganancias quedan en territorio chino. Es necesario que esa producción esté en sintonía con planes de desarrollo nacionales. Es decir, hay un proyecto nacional de desarrollo. Entonces, ese proyecto nacional de desarrollo todo el tiempo está buscando reducir la dependencia. Para ello decir, bueno, si yo tengo que importar tecnología, en algún momento tengo que ser soberano en materia de tecnología. Digo que me imponen marcas globales porque no me queda otra. Entonces, voy a ser primero el mercado interno, después el mercado global, teniendo mis propias marcas, porque ahí está la cuestión central. Después, el sector financiero lo manejo fundamentalmente el sector público o actores locales también, pero entonces eso hace que el gran excedente que maneja el sector financiero, esa riqueza sea orientada también a objetivos de desarrollo. Pero por otro lado, el mercado hace que esos de alguna manera no sean muy ineficientes, ¿no? O estén por fuera de cualquier ecuación de eficiencia esas inversiones en función de objetivos de desarrollo. O sea, tratan de compensar, ¿no? Para no ser ineficientes inversiones que están relacionadas a procesos de desarrollo. Entonces, contrasta enormemente. Vos ves México. ¿México qué tiene? Una industria, o sea, también entró en ese proceso de tercerización, subcontratación de procesos productivos que buscan mano de obra barata, como decías vos, Juan, ¿no? O sea, están buscando mano de obra barata, reducir costos, y dice, bueno, vamos a México a ensamblar el auto. Pero no tiene una estrategia, o no se puede dar una estrategia de decir, bueno, yo armo mi propia automotriz, como sí hicieron los chinos. O sea, voy aprendiendo, pero después armo mi propia automotriz con mi propia marca. Los primeros autos van a ser horribles, van a ser malos, no van a tener calidad, pero bueno, trato de comparte lo que obtengo, ¿no? En ese proceso productivo, lo comparte los excedentes, subsidio a mis industrias para que se desarrollen y voy haciendo un proceso de aprendizaje y de desarrollo autónomo. Un dato para ver eso. Mientras China ya desde a mediados de los 90 tenía, en relación a su
Producto Bruto de su PBI, invertía 0,65% en investigación y desarrollo. Hoy ya invierte 2,4, 2,5% de su PBI en investigación y desarrollo. Nosotros en América Latina, bueno, Argentina, por ejemplo, en el mejor de los momentos, 2011-2012, se llegó a invertir 0,65% de PBI en investigación y desarrollo. Hoy debemos estar abajo del 0,4%. México nunca pasó el 0,4, 0,5, y ningún país, salvo Brasil, llegó al 1% del PBI en investigación y desarrollo. ¿Sí? Eso es un dato clave, que no hay una estrategia de salir de un lugar periférico o semiperiférico. No hay una estrategia real de construir proyecto nacional, ¿no? De expansión de las fuerzas productivas, de soberanía en materia tecnológica, de desarrollo industrial, etcétera, etcétera. ¿No? Eso no hay, o si hubieron intentos quizás, pero no fueron lo suficientemente importantes. Ahí el otro día lo hablábamos con un compañero y vos lo dijiste, Gabriel, y me parece que no es menor. La participación del Estado en los directorios de las empresas. Y que eso no es solo, digamos, tipo de ir a controlar el balance y ver, no, me parece que hay una planificación en esto que vos bien desarrollabas del método chino, en las lógicas de disputa del poder, digamos, en clave de lo económico y de lo productivo, y la participación del Estado chino en la lógica de la disputa en los directorios, digamos, y me acordaba cuando los despioles, yo intento ir relacionando con el proceso, claro, con la Argentina, papel prensa y estas cosas que a veces, YPF, digamos, bueno, nada, la diferencia que hay entre una planificación estratégica, es decir, tienen una función, un rol y tienen clara la consigna en función de la planificación. Y lo otro que me parece muy piola, que habría que mirar, yo solo tengo acá en la Argentina, conozco la experiencia de los aceiteros, en la participación de la producción de los trabajadores. Me parece que es una lógica muy interesante para empezar a mirarla, es decir, que los trabajadores seamos parte de esa ganancia, que lo ponga en otro lugar, porque digo, cuando dijiste el 99% de Huawei, digo, claro, claramente es una empresa de los trabajadores, digamos, si la pensamos en clave de eso, me parece una cosa interesante para ver las experiencias. Digo, yo miraba esta lógica, los aceiteros tienen los mejores salarios hoy en la República Argentina, tienen la mejor paritaria, pero porque están atados a las ganancias. Tienen un porcentaje de sus paritarias vinculado a la ganancia. Digo, lo importante que es para que eso funcione, digamos, y en clave también del proceso del mundo del trabajo, digamos, importante. Me pareció, lo nombraste, lo dijiste así, lo de Huawei, que a mí me llamó la atención, pero me parece una cosa para mirar, inclusive si hay algunas otras experiencias, desconozco si las hay en algunos otros lugares de Latinoamérica, esto de los trabajadores participando directamente de las ganancias de la empresa, ¿no? Bueno, acá hay, Gustavo, dos experiencias bastante exitosas, creo. Soy un especialista en la materia, pero una es la de FATE. Claro, neumático. Neumático. Sí. Y la otra es, también, en alguna medida, la de Toyota. Con Piñanelli ahí acordando, ¿no? Un porcentaje de la ganancia. Porcentaje, bonos, ahí yo no sé si es exactamente participación en la ganancia, pero entiendo que hay un compromiso muy fuerte y una planificación conjunta con el sindicato en el proceso productivo que le dio a Toyota una enorme capacidad productiva en Argentina y explica en parte su proceso de expansión, sí, que también es coincidente con que sea japonesa y tenga otra mentalidad, porque yo creo que eso que desarrolla China, aunque es distinto al modelo japonés, porque el japonés es más capitalista, aunque no un capitalismo neoliberal, ni liberal, ni mucho menos, y está el famoso MITI, ¿no? El famoso ministerio que tiene un rol central en el desarrollo del capitalismo japonés. Entonces digo, no es casualidad, hay algo ahí en Asia-Pacífico que está emergiendo como otro paradigma del desarrollo. China tiene una forma más socialista, si se quiere, de eso, lo cual es un socialismo de mercado, un socialismo con capitalistas también, o sea, es un... Sí, que no hay que renegar de eso, un sistema híbrido, que no... A ver, nosotros, en nuestra experiencia histórica, también tenemos... Mira, yo te voy a dar dos casos, uno más reciente y uno más lejano.
Había una ley fundamental de participación en las ganancias que promovió Néstor Kirchner en el año 2010, junto con la CGT, de participación en la ganancia de los trabajadores. Sí. La idea de eso era justamente empezar a generar ese vínculo trabajador-empresario y al repartir las ganancias, ser socios tanto en las pérdidas, pero también a cuando la empresa le va bien, y en ese sentido motivar para que esa empresa, ¿no?, rinda más, mejore su producción, obtenga mejores ganancias, porque los trabajadores participan. Pero además había una idea de ahí de involucrar al movimiento organizado en la dirección de esas empresas, Claro. en ciertas decisiones de inversión, ¿no?, que también implicaba comprometerse, e incluso a través de los directores del ANSES comprometer al Estado también en esos directores. Entonces, hacer una cuestión tripartita entre Estado, trabajador o sector público, trabajadores y el sector capitalista privado, ¿no?, que genere otro modelo de desarrollo, que es clave en muchos procesos exitosos. Bueno, sin ir más lejos, Alemania tiene un modelo de desarrollo que tiene algo de estas características, algunas cuestiones de estas características. Y de hecho, también, si no se remonta al peronismo histórico, ni que hablar con los dos planes quinquenales y otros procesos que se dieron en Argentina, también tenemos ahí un involucramiento muy fuerte de los trabajadores, esta relación trabajadores, Estado, empresario, ¿no?, muy aceitada, la cuestión del involucramiento también, no solo del Estado a nivel nacional, sino también provincial y local. Bueno, yo creo que ahí hay una combinación que creo que un poco enseña China, y enseña en el sentido que no hay que copiarlo, pero sí que es algo que es interesante, que es cómo combinar economía de mercado con sector público, planificación estratégica y con los intereses comunitarios. Donde también ahí en China es muy importante la participación e influencia de la comunidad en relación al Estado, ¿no?, ya sea el campesinado, los trabajadores, otras clases sociales, intelectuales también, y en relación a ciertos intereses territoriales de esas comunidades. Entonces, me parece eso importante rescatar también para pensar en otro modelo de desarrollo, incluso porque, a ver, el país más exitoso de desarrollo de las últimas décadas, sin lugar a dudas, todo el mundo de derecha e izquierda no puede negar eso, bueno, hizo muchas de las cosas que hoy se dicen como que es un horror, que si la haces vas a fracasar. Por ejemplo, Estado empresario. Solo Beijing tiene 33.000 empresas públicas. Beijing, claro, la capital. Entonces, evidentemente no es que eso anda mal. Quizá anda mal si uno no es eficiente, o sea, uno hace cualquier cosa, despilfarra los recursos, pero es más, si hoy hay vaca muerta en Argentina, tiene que ver directamente con la nacionalización de YPF. O sea, si no hubiese esa nacionalización de YPF, no hubiese habido esa nacionalización parcial de YPF, y a partir de ahí, o híbrida de YPF, digo, y a partir de ahí apostar por vaca muerta del sector público en sintonía con el sector privado, después podemos discutir si bien, mal, todas las contradicciones que eso tuvo, pero si eso no hubiese existido, bueno, probablemente no estaríamos hablando del fenómeno que es hoy vaca muerta. Sí. Se me ocurre preguntar esto, mira, está bien, digamos, pero no nos podemos, es como que yo no puedo desanudar de ahí la idea del partido único, digamos, y cómo prende esa idea en nuestras democracias liberales, que es bastante más complejo, porque esto mismo que vos decías recién de Toyota, nosotros la semana pasada nos habíamos juntado con algunos compañeros y decían, se presentaron al retiro voluntario de Toyota. Piñanelli estaba asombrado porque esperaba que se iban a presentar 40, 50 compañeros y se terminaron presentando 400 compañeros al retiro voluntario y muchos eran delegados sindicales. Claro, sí. Digo, digamos, entonces, lo llamativo era que los delegados claro, sindicales que eran delegados sindicales, digamos. Entonces, digo, en una lógica de partido único, de encuadramiento, digo, con una sociedad menos liberal, yo entiendo que haya cuestiones que puedan funcionar de una manera. El problema es cómo enganchan esas lógicas en lógicas como las de América Latina, en el caso, donde las democracias liberales están bastante, bastante en la conciencia colectiva. Además, yo creo que hoy el mundo se debate entre el final de las democracias liberales
y otros tipos de modelos un poco más autárquicos, que un modelo puede ser el del Partido Comunista Chino, el del Partido Único, y otro modelo pueden ser los que ofrecen Peter Thiel o Elon Musk en los Estados Unidos, digamos, este modelo tecnocrático liberal, donde se enfoca en el tecnofeudalismo al mejor estilo Varoufakis, digamos. ¿Cómo encajás esas formas de desarrollo en modelos democráticos como el de América Latina? Bueno, varios temas ahí, Sí. por lo menos desde mi parte, aclarar o reconceptualizar. Dale. El de China es más que de partido único, es de partido hegemónico. Ajá. Vos en China tenés otros 8 partidos democráticos, se les Ajá. llama, que participan directamente en procesos políticos, en las asambleas, en la conducción de empresas estratégicas, etcétera, etcétera. Entonces eso primero. Y dentro del partido, que tiene casi 100 millones de miembros, tenés muchas líneas que disputan. Entonces vos podés tener un partido hegemónico, pero cambio de políticas. Xi Jinping representó un giro muy fuerte porque ahí empezó a tener más influencia la neoizquierda maoísta dentro del partido y sectores más nacionalistas, y quedaron relegados sectores que acá consideraríamos más, muy entre comillas, liberales a lo chino, pero, o más aperturistas, o más que querían privatizar más, o alejarse más de los emergentes y converger más con el norte global, o sea. Pero bueno, son discusiones muy fuertes. Mirá, yo estuve el año pasado en China, casi 2 meses, en la Universidad de Fudan, como profesor visitante, haciendo una estancia, y me he encontrado en discusiones con chinos renombrados e importantes, académicos, pero con influencia política, reivindicar a Hayek, o sea, el padre, ¿no? Sí. De los, digamos, muy reivindicado por libertarios y ultraliberales, etc. Llamaba al maestro, yo no entendía nada, digo, ¿qué le está llamando el maestro? Yo en un momento pensé que era una ironía y no, efectivamente, bueno, o sea, digo para graficar que hay fuertes discusiones en China y que no es, si algo que no es China es una autocracia, como dice Occidente, sí, es otro modelo al de la democracia liberal, claramente, y yo creo que es más autoritario con respecto a las libertades individuales, pues son formaciones más colectivistas, pero mucho más democrático con respecto a derechos sociales. En ese sentido, y una sociedad que reclama más fuerte eso. Que no le importa a ellos, o sea, cosas que para nosotros son propios de las democracias liberales. ¿No? Ellos, es más, nunca tuvieron tantas libertades individuales desde su punto de vista histórico. Sí. Son sociedades colectivistas. ¿Sí? Ahora pueden viajar a cualquier lado, o sea, decir o sea, acceder a redes, o sea, no. Tenés los distintos diarios que expresan, obviamente, no tenés un burgués que pueda tener un gran medio de comunicación, porque eso para ellos es que la burguesía le dispute el Estado. Claro. Pero sí, bueno. Entonces eso primero precisar conceptualmente, porque desde acá a veces tenemos una mirada, no por lo que decía vos, Juan, pero en general para aclarar para la audiencia. Está clarísimo. ¿De qué es China? 2, yo también soy escéptico de que el concepto, o sea, que las democracias liberales, yo las veo más como repúblicas liberales plutocráticas, el modelo, que es el modelo del capitalismo tiende a la plutocracia, eso es inevitable, sí. Que se democratizaron, porque hay una burguesía que domina el Estado y un conjunto de monopolios y que tienen el poder político y económico y los grandes medios y etcétera, etcétera. Te paro un segundo. Por ejemplo, el dueño de Alibaba, digamos, se quiso meter en la discusión política y lo limpiaron. Mientras que acá lo más común es que los dueños de las cosas, digamos, los ricos, sean los que tengan la posibilidad de disponer políticamente para adelante, ¿no? Sí, bueno, vos lo ves, ¿no? Ahí lo limitaron mal, porque aparte quiso ir por el sector financiero de China. Entonces, no, vos querés ir, cuando vos vas por ciertos sectores vas por el poder real. No puedes hacer como individuo, como burgués. Sí tenés dentro del partido un lugar, pero no puede haber alguien que tenga como individuo tanto poder individual dentro de China, dentro de esas sociedades, ¿no? Más, insisto, más colectivistas. Entonces, lo que yo vi, esas repúblicas liberales plutocráticas se democratizaron en el siglo XX al calor de una nueva correlación de fuerza de clases sociales. Excelente. El Fordismo y el peligro rojo y un nuevo lugar del trabajador.
Se democratizaron también porque había tal brecha con la periferia que era más fácil democratizar, digamos, todo también. O sea, era más fácil repartir los beneficios porque había menos competencia. Sí, sí. Se democratizaron a ese calor, pero después, a partir de los 70, 80 sobre todo, se van desdemocratizando, se van volviendo cada vez más su naturaleza plutocrática. Y lo peor es lo que nos toca a nosotros en América Latina, porque fíjate lo que pasó. Las dictaduras generaron una tremenda cambio de correlación de fuerzas a favor de los sectores dominantes, de los grupos más concentrados, del capital extranjero, de las élites más concentradas, de los grandes medios. Y debilitaron estructuralmente la influencia del poder de las clases trabajadoras, de pymes, del sector industrial. En esa nueva correlación de fuerzas que cambió estructuralmente, se rehabilitan la república, el republicanismo liberal, ¿no? Frente al momento reaccionario antirrepublicano de las dictaduras. O sea, se rehabilita el Estado de Derecho. Ahora, se rehabilita y se rehabilitan ciertos mecanismos selectivos. Ahora, sobre la base de un cambio de correlación de fuerza fenomenal. Cuando los procesos nacionales democráticos quieren empezar a democratizar esa república liberal, fíjate que empezaron a tener los choques fuertes con los actores de poder concentrado. Totalmente. Entonces, digo, para que nosotros tenemos que, me parece, poner en debate ese concepto de democracia liberal, o decir, bueno, eso es una democracia liberal restringida o plutocrática o un sistema de republicanismo liberal, y pensar democracias participativas y sociales. Sí, por ejemplo, desde un concepto de democracia social, vos no tenés democratización real de la sociedad si no tenés ciertos niveles de ingresos parejos, ciertos niveles de justicia social mínimos. Porque si, entonces no puedes hablar de democracia cuando tenés, ¿no? 50%, 40% de pobres, porque hay una desigualdad fenomenal y estructural en la sociedad. Entonces, porque si no, nosotros mismos quedamos entrampados, me parece, ideológicamente, y no pudiendo resolver o no pudiendo entender, tener las herramientas conceptuales para resolver esos problemas. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que la democracia no trajo bienestar, ¿no? O sea, se recuperó la democracia, pero no trajo igualdad, no trajo bienestar. Y bueno, quizás porque no era realmente la democracia lo que se restauró. Se restauró una república liberal, se restauró el derecho y se restauraron cuestiones selectivas, pero después de un profundo proceso de desdemocratización de la sociedad, de desigualación, de destrucción de derechos sociales mínimos. Se restauró después de que vos pasaste a tener una sociedad de pleno empleo a una sociedad de desempleo estructural. De una sociedad de 5% de pobreza a un 25% de pobreza estructural y un 20% que se te agrega 25 más de pobreza en las crisis. De empleo formal a un mínimo de 30 a 50% ahora ya, o 40 y pico, de empleo informal. Y así, te podría, no los quiero aburrir. Le falta un montón, es cierto. Hay que repensar eso. Sí, claro. Sí. El punto de partida es muy desigual. Sí, sí. Muy desigual el punto de partida, Claro. digamos. Claramente es un buen punto ese para decir, bueno, che, ¿cómo hacemos? Para empezar a generar espacios que le den cierta homogeneidad, digamos, en el punto de partida. Es muy dispar, digamos. Sí. Yo te escucho y digo, siento que estoy más lejos que antes de escucharte, digamos. Sí. No, pero es verdad que, a ver, vos decías lo del Fordismo, digamos, el Fordismo crecía por expansión, les guste o no les guste, digamos, la verdad que... Iba contagiando. Claro, la burguesía crecía por expansión, digamos. Lo importante para la burguesía era que todos tuvieran licuadora, que todos tuvieran auto, que todos tuvieran casa. Por eso ves el barrio Cano, qué sé yo, por eso ves los barrios y demás que se construyeron en el Fordismo. El problema es que en un momento los trabajadores, o sea, ustedes, llegaron a el 50-50, digamos. Llegaron a discutir con el capital la mitad y la mitad. Y el capital dice, no, en el fondo el capitalismo se trata de dominio, no se trata de ganar dinero, se trata de quién domina. No de se una trata forma... de igualdad. Claro, no, se trata de dominar. Claro. Se trata de dominar y la forma de dominio que le siguió fue la forma de dominio financiera. Y me parece que la forma de dominio financiera no ayuda a construir instituciones democráticas, vamos a decir así. Me parece que podemos resumirlo de esa manera. Digamos, me parece que la forma de dominio de la economía financiera no ayuda a construir democracias sociales, vamos, para llamarlo de alguna manera. El problema es que en América Latina, particularmente, tenemos ese problema. Digo, que hay una tendencia a pensar que con la democracia se pueden resolver
todos los problemas de la comunidad y después cuando llegan los gobiernos democráticos nos damos cuenta que, nada, que entran en crisis permanentemente, digamos, cada vez la sociedad en América Latina creen en que la forma de vida es la democracia, porque creen en la libertad individual, pero se dan cuenta también, me queda la sensación de que las democracias no están resolviendo nada. Pero te hago esta pregunta, digamos. Estados Unidos se da cuenta de esto, Trump se da cuenta de esto, y hoy está planteando, ya para meternos en la cuestión de los Estados Unidos particularmente, digamos, y hoy está planteando una reforma constitucional para pensar la posibilidad de extender su elección, digamos, de poder tener una reelección, porque en los Estados Unidos nadie puede ser presidente más de 2 veces, no importa si consecutivas o no, nadie puede ser presidente más de 2 veces. Y empieza a discutir el modelo democrático norteamericano justamente porque se ve que se enfrenta a una China que con orden logra que el capitalismo se profundice mucho más. ¿Qué salida le ves vos a eso? Digamos, ¿cómo estás viendo hoy la discusión entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y Europa? A ver, yo creo que en Estados Unidos vos tenés... Occidente está en un proceso de declive relativo, progresivo y secular. Relativo digo porque no es que se va a desmoronar y no va a ser más un poder de Estados Unidos, ¿viste? No, esa cuestión catastrofista, no. Hay otro mapa de poder mundial. Antes era el hegemón, ¿no? Ahora ya no lo es. Y Occidente antes ocupaba una clara primacía en el sistema mundial y ahora estamos en un mundo recientemente post-occidental. Lo que aparece frente a ese declive en Estados Unidos y en Occidente es una reacción conservadora frente a eso. Una reacción de, bueno, tengo que frenar eso. Mi viejo esquema de hegemonía ya no me sirve, dice los Trump, los nacionalistas y americanistas. Los globalistas dicen no, hay que sostenerlo. O sea, mi viejo diseño de la hegemonía estadounidense, que se desarrolló en el 45, pero que fue sufriendo cambios y tuvo su última expresión en la Belle Époque neoliberal de la globalización entre 1980 y 2008. Esa fue su última expresión, su última forma en que se manifestó esa hegemonía estadounidense occidental. Eso está en crisis. Entonces dice, hay que desarmarlo. Esto hay que desarmarlo porque empieza a jugar en contra de Estados Unidos. No sé, por ejemplo, la transnacionalización productiva hizo que nosotros nos quedemos sin industria. Ahora, donde vos tenías el Industrial Belt, ahora tenés el cinturón industrial, ahora tenés el Rust Belt, como le dicen ellos, es el cinturón del óxido. Claro, lo que pasa dentro de Estados Unidos, ¿qué es lo que expresa Trump? A las fracciones retrasadas del capital que ya no tienen competitividad global. Hay otras que sí tienen competitividad global, los Google, por ejemplo, u otras, o el gran capital financiero transnacional, que sigue siendo tremendamente importante, algunas de las redes financieras con asiento en Wall Street. Esos son los globalistas, algunos medios liberales globales, pero él empieza a expresar a todos los sectores perdedores de esa globalización, con el agregado que en este segundo mandato lo que se le adhiere al trumpismo, y eso es todo un indicador, son sectores tecnológicos, que antes no estaban con el trumpismo, antes eran más globalistas. Yo creo que por la amenaza de China, por la capacidad impresionante y cómo se redujo, no solo se redujo la brecha con Estados Unidos, sino en algunos lugares lidera China. Entonces, esos sectores tecnológicos que antes eran globalistas, ahora empiezan a ser nacionalistas. En ese esquema creo que ellos van cada vez más en contra del liberalismo, no solo económico, sino político también. O sea, al proteccionismo industrial, si nosotros ya no podemos hacer más librecambismo, porque ya no tenemos la primacía productiva mundial, entonces no podemos hacer más liberalismo. A eso va también un antiliberalismo político, en varios sentidos. Uno, a nivel cultural, reflota un clásico de Occidente, que es el racismo, o el supremacismo racial blanco. Y para el trumpismo es un problema que Estados Unidos se vuelva un país donde los blancos sean una minoría. Claro. Se dicen, no quiero más migración, porque yo no puedo tener un país si los blancos tienen que ser la mayoría, porque esa es mi identidad fundamental.
Y lo mismo a nivel político, empieza a horadar ese sistema político. A ver, ya lo vimos en Occidente cómo las potencias retrasadas occidentales, en la experiencia fascista o nazista, reconvirtieron, se opusieron a los sistemas políticos liberales. No quiere decir que esto sea lo mismo, ¿no? Porque cada uno tiene desarrollos distintos, pero lo estamos viendo, es esa reacción conservadora que dice vamos a un esquema más autoritario y que me dé, ¿no?, una capacidad de maniobra mayor en la competencia estratégica. Ojo, a ver, el macartismo también tenía eso, Sí, sí. a la salida de la Segunda Guerra y principio, ¿no?, de la Guerra Fría, porque nosotros a veces se idealiza, ¿no?, pero en realidad el propio sistema estadounidense hasta los años 60 se basó en el segregacionismo de los negros. Entonces, hasta incluso en su auge de hegemonía no eran tan liberales que digamos. Hay algo que dice Wallerstein que tiene razón, que Occidente tiene una dualidad. Manuel Wallerstein, Sí. Manuel Wallenstein el sistema mundo. sistema Los tres mundo, tomos del sistema mundo, sí. un norteamericano, un yankee Sí. interesante. Uno puede tener algunas diferencias, cómo Sí. concibe ese sistema mundo, pero tiene cosas que me parecen un acierto. Y fundó toda una escuela con mucha influencia que es muy, muy interesante. Y él dice, bueno, la cultura occidental tiene una dualidad. Por un lado, ese supremacismo racial blanco, esa desigualdad estructural que se promueve, ese antiliberalismo, y por otro lado, el cosmopolitan, ¿no? Sí. El tema liberal, el tema somos todos iguales ante la ley y el derecho. O sea, esa dualidad está. Ahora aparece la otra parte de esa dualidad. Sí. O sea, y creo que es un síntoma del declive. Ahora, en ese escenario, también lo que se empieza a desarmar, y eso es todo un tema que ahora se está acelerando, son las alianzas geopolíticas que daban lugar a la vieja hegemonía estadounidense. Uh-huh. Esto es lo paradójico de Trump. Trump, al exacerbar el unilateralismo, al exacerbar el nacionalismo, inevitablemente tiene que perjudicar o agudiza, ¿no?, el golpe sobre sus aliados tradicionales, sobre Europa y sobre Japón. Hace que, ya los globalistas lo hacen, pero Trump profundiza, que Europa, Japón o América Latina pague los costos del declive de Estados Unidos. Sí. Ya lo han Y que hecho antes. operen contra sus intereses. Sí. Ahora, va a haber actores que va a decir, el primero que parece fuerte ahora es Japón, que no lo teníamos. Dice, bueno, no, yo ya vengo pagando los costos desde los años 80, 90, a Japón le hicieron revaluar su moneda para que sea poco competitiva con el dólar. Cuando Japón amenazaba, ¿no?, la hegemonía estadounidense a fines de los 80. Entonces le dijeron, vos tenés que poner tu moneda cara, tenés que restringir las exportaciones de Estados Unidos y con el excedente de capital tenés que financiar la deuda estadounidense. Lo reventaron. A Japón de ahí no creció más. El estancamiento de Japón en parte se ve a ello, hacer un protectorado estadounidense. Ahora, ya Japón dice, bueno, ¿qué querés? Que yo rompa mi vínculo con China, donde soy de los principales inversores, mi economía depende de mi relación con China. No, tampoco me voy a suicidar. Y han armado la triada Corea, Japón, China, que era una cosa insólita, digamos. O sea, eso se había suspendido. Claro, totalmente. De cooperación se empieza a activar el año pasado. Mirá, fíjate cómo son los contrastes. Mientras Estados Unidos de Biden quería promover que Tokio arme una oficina de la OTAN del Pacífico, claro, la OTAN, ¿no?, sí. del Pacífico, empieza a trabajarse esta otra cosa. Empieza a correrse. Entonces estos protectorados estadounidenses, vasallos en términos de la geopolítica, diría Brzezinski, estadounidenses, Japón y Corea del Norte, claves para la permanencia de Estados Unidos, empiezan a correrse. Entonces, eso es lo paradójico de Trump. O sea, a la vez que quiere reafirmar, y estos paguen los costes de reafirmarse, y que estos vasallos paguen los costes del declive, eso mismo hace que estos se corran, empiecen a buscar otros caminos. Hay que ver qué pasa en este sentido también en Europa, y hay que ver qué pasa en América Latina en ese sentido también. Porque Europa, y ahí te dejo a vos, discúlpame, Europa se corre, digamos, ¿no? Europa, entra en la rosca de la industria financiera armamentística y están tratando de, a partir de eso, sostener el modelo europeo. Yo entiendo que les va a ir muy mal,
pero están tratando de sostener a partir del rearmamento, la economía financiera europea. China y Japón, que es bien interesante, digamos, porque digo, han sido potencias antagónicas durante todo el siglo XX. Digo, de hecho, los japoneses, digo, como potencia en el mar de Japón, son potencia a partir del siglo XIX. Antes no existían al lado de China, digamos. China ha sido una potencia hegemónica a lo largo de toda la historia y sin embargo ahora construyen un tipo de alianza a la que pueden sumar a Corea y dominar ese pedazo del mar de Japón que les toca. Las dos ofrecen miradas antagónicas a lo que ofrece Estados Unidos, digamos, o por lo menos miradas alternativas a lo que ofrece Estados Unidos. En una tercera un poco más Rusia, en otra tercera un poco más China. Pero América Latina tiene la particularidad de que otra vez, tal vez tengamos una posibilidad histórica, digo, de poder ensamblarnos al mundo de otra manera, de una manera diferente a la de la sumisión, y sin embargo, digo, acá estamos dudando. ¿Cómo ves que va a ser la inserción de América Latina a el mundo que nos ofrece el siglo XXI, al mundo post-pandemia, me gusta decir a mí, o post-crisis del 2008 que nos ofrece el siglo XXI? Bueno, está bueno esas dos fechas Solo te claves agrego mencionadas. una cosa, Gabriel. Perdón, No, Gustavo. preguntarte sobre Rusia en este despelote. Digamos, cuando vos hablas de Estados Unidos, China y estos bloques que se mueven, los rusos, ¿qué les Bueno, depara el destino ahí, Está digamos? bueno antes de, entonces de profundizar ahí con lo que proponía Juan, meter esto de Rusia. Yo creo que es importante hablar, yo hablo de multipolaridad relativa, Ajá. porque no es una multipolaridad simétrica, donde hay todo, pero hay distintos polos con distintos grados de poder, ¿no? Entonces vos tenés Estados Unidos o el polo anglo-estadounidense, tenés sin duda China, y yo creo que después de eso tenés una Rusia, ¿no? En un tercer lugar ahí, que el haberse puesto espalda con China desde el año 96-97, cuando hacen su primera declaración conjunta con la idea de avanzar hacia un mundo multipolar, ¿no? Ahí empieza a construirse una asociación euroasiática que es de alguna manera un motor fundamental de esta transición de poder mundial y de este cambio en el mapa del poder mundial. Entonces ahí tenés una Rusia que ha reconstruido su influencia regional y global, que tiene su propio, con la Unión Económica Euroasiática, su propio bloque, que sale victoriosa de la guerra de Ucrania, que empieza en 2014, quizás empieza ya en 2004 con la Revolución Naranja en Ucrania, pero bueno, en 2014 empieza ya como en su formato bélico, escala en 2022 con la incursión rusa directa, pero es una guerra con la OTAN y está ganando, y eso te cambia, es clave para entender qué está pasando. Yo digo, ahora tenemos, si la pandemia había acelerado todas las tendencias y expresado un nuevo momento geopolítico, ahora entramos en otro, y en parte DeepSeek y la fortaleza tecnológica china, la victoria de Rusia en Ucrania, la expansión de los BRICS sobre el sur global, ¿no? Se incorporan a los BRICS, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, este bloque histórico de emergentes, se le suma Irán, Egipto, está ahí por verse qué lugar termina Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, país muy importante, el más importante del sudeste asiático, 277 millones de personas, un importante actor de la economía mundial también. No se suma Argentina, creo que ahí es clave para frenar un proceso no solo de incorporación a ese bloque global, sino de que se refortalezca un polo emergente regional, que es Argentina-Brasil. Entonces, Rusia es un actor central en todo eso. Vos fíjate que todas las instituciones estas multilaterales, un mundo multipolar, así como en algunas de las focos claves de enfrentamiento con el occidente geopolítico está metido Rusia. Rusia es muy, muy importante, y decía esto, más el repliegue estratégico que expresa Trump, creo que yo que dan cuenta de este nuevo momento geopolítico, donde ya definitivamente tenemos un mundo multipolar en términos relativos y que ha cambiado sustancialmente, ¿no? la dinámica política global. En ese escenario hay que pensar cómo se inserta América Latina. Yo lo resumo, o Sudamérica y Argentina en particular, yo lo resumo de que tenemos tres escenarios, que es a veces
también lo podemos pensar como un trilema por cómo se relacionan unos con otros. Uno es el escenario de quedar como patio trasero de un polo en declive, pagando los costos de ese declive, quedar vinculado a un proceso de financiarización, de estancamiento relativo que implica que una transferencia de riqueza permanente de la producción y el trabajo hacia el capital financiero y del sur hacia el norte. Entonces, quedar ahí atrapado, quedar condicionado geopolíticamente, sin margen de maniobra, va a un proceso de periferialización. Europa y Japón lo están sufriendo desde el 2008, pero desde el centro, entonces se ve de otra manera ese declive, ese estancamiento por lo menos. En el caso de América Latina, desde 2014 no crece, más allá de que hay distintas realidades nacionales, pero si uno saca la media no crece, está empantanada ahí, no puede salir de esa trampa, le está costando. Ahora Brasil muestra algunos síntomas de mayor autonomía, pero le cuesta igual también. El otro escenario es una neodependencia con China y con Asia Indo-Pacífico, podemos llamar, o hacia el sur, sudeste asiático y China. O sea, todo el mundo es emergente. ¿Por qué? Porque ese mundo crece. Es el nuevo centro emergente. A diferencia de otros centros emergentes de otra época, como fue en su momento el Imperio Británico, en contraste a España y Portugal, y el francés, ¿no? O el Imperio el estadounidense, en contraste con el declive del británico. Esto no tiene un patrón imperialista, sino no refuerzan su acumulación económica con influencia directa o intervenciones directas en términos políticos, militares o de seguridad. No te ponen un virrey o algo así. No tienen ese patrón, pero vos igualmente generás una neodependencia. Si de un lado tenés ¿no? la tecnología, manejo del comercio mundial, y vos te insertás meramente como exportadora de materias primas, lo que vas a tener es crecimiento. Vas a tener lo que en la fórmula dependentista o de Gundam Frank sería desarrollo del subdesarrollo. Te vas a mantener como periferia, pero vas a tener crecimiento, algo de desarrollo. Como tuviste bajo el Imperio Británico en los modelos agroexportadores. O sea, porque vas a crecer, vas a tener más exportaciones, vas a meter vinos en el mercado chino a lo loco, si vos avanzás ahí, y otros productos, pues vas a vender. Pero, bueno, vas a tener límites en ese proceso. El tercer escenario, que creo que es el más propicio, pero es el más complejo en términos geopolíticos, es el mejor escenario para los pensadores, los trabajadores, los intereses de la producción y el trabajo nacional y sudamericana, pero es el más complejo, es el de construir, en lugar de ser un patio trasero, un polo regional. Participar en este escenario de multipolaridad relativa como un polo propio y avanzar en 6 dimensiones de poder fundamentales, que son capacidades nacionales y estatales. O capacidades nacionales tanto civiles como estatales, quiero decir. Tecnología, industria, defensa, finanzas y moneda propia. Regional, sí. Plataformas de información y comunicación, medios de comunicación propios, como tiene cualquier polo de poder. Control soberano de recursos naturales y un conjunto de ideas, valores que hagan una cultura nacional regional propia, que se fortalezca o fortalecer esos aspectos identitarios, valorativos, nacionales, regionales. Creo que son 6 dimensiones de poder clave y yo creo que hay muchas condiciones para ir en ese sentido, por la característica incluso de esta transición. Sí, sí. De hecho, los europeos lo hicieron, digamos, construyeron la idea de lo europeo en 50 años. Digo, países que no hablaban igual. Pero bajo la subordinación política estratégica de Estados Unidos. Entonces, ese es el límite que tienen, y eso les fue por eso muy bien hasta el 2008, porque fíjate, de hecho primero aceptaron la OTAN en el 49 y después empezaron en el 51 la Comunidad del Acero del Carbón. Sí, sí. Hoy sin esta escala continental no tenés desarrollo. No tenés desarrollo. Claro. Es lo que sin escala continental no tenés. Claro. Y Brasil incluso no tiene, vos decís, es un estado continental, pero chico, o sea, no tiene la escala por sí solo. Necesita sí o sí Argentina y América del Sur. Sí, sí. Y Argentina es clave en eso. Sí. Entonces,
siguiendo al gran Metol, eso igualmente también necesita una escala global y eso te da los BRICS. Que no implica pelearte con Estados Unidos, pero sí tener todo otra espalda desde el cual articular una escala global y un nuevo escenario de multipolaridad. Entonces, ¿cuál es el límite de los europeos? Ellos pudieron ser centro económico, porque además era clave en el diseño de la Guerra Fría, para frenar a la Unión Soviética y como política de contención, pero estar subordinados en términos políticos estratégicos. Y por eso nunca pudieron armar un Estado continental. O sea, con autonomía política estratégica. Incluso ahora, que como decías vos, discuten el supuesto rearme, en realidad es más dependencia, porque lo que discuten es de destinar más plata a compra de armamentos, que eso va a ir dominantemente a comprar al Pentágono. No están, porque ellos no tienen un problema de presupuesto. Los europeos, si vos los sumás, gastan 5 veces o 4 veces más que Rusia en presupuesto militar. Claro. Entonces es una mentira que ahí esté el problema. El problema de los europeos es la falta de autonomía, por lo cual, por ejemplo, fueron a un conflicto que no querían, como el conflicto en Ucrania. Ellos mismos trataban de frenar a Estados Unidos para que no siga provocando a Rusia, y después ahora exageran ese compromiso con el conflicto, le rompieron su ecuación energética, claro, como ya se lo había roto Estados Unidos con Irak también, sí. En Irak. Ahora peor con el caso de Rusia. Entonces están jugando en contra de sus intereses. Eso es por la falta de autonomía política estratégica, y tampoco construyen un complejo industrial y de defensa propio en este escenario. Entonces, bueno, creo que ahí está el gran problema europeo, y hasta que Europa no resuelva eso, no va a poder caminar como un centro, como tampoco nosotros. La diferencia, insisto, Europa por lo menos es centro, entonces tiene salarios de $2.000, ¿no?, per cápita. Bueno, la periferia europea menos, ¿no? Sí. Pero bueno, entre 1.000 y 2.000, pongámosle algunos un poco más, y nosotros estamos mucho más abajo de eso, entonces se siente mucho más el proceso de periferialización, y cada vez se va a sentir más. Ojo, es una tendencia que arranca en el 76, o en los 70, 80 en Argentina y América Latina. Lo que pasa es que cada vez es peor si no frenás ese proceso. En los 2000 en parte se frenó, hubo otra correlación de fuerzas, pero, viste, ahora se aceleró un proceso de declive. Está muy bien, está muy bien. Como se nos va a cortar el Zoom, te vamos a dar las gracias. Me han quedado muchísimas cosas para preguntarte. Quería hablar un poco de inteligencia artificial china, pero seguro te vamos a volver a molestar, Gabriel. Buenísimo, Juan, Gustavo. Bueno, un gran gusto participar con... Muy interesante. Sí, muy interesante. Charla, interesante. Y quedamos ahí Deja varias cosas para hacer. Sí. Vamos a seguir hablando, seguro te volvemos a invitar. Te agradezco muchísimo, loco. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Chao, viejo, gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, ¿ha todo cómodo? No, bien. Sí. Interesante los procesos. Interesante el proceso chino, esto de los derechos colectivos, ¿no? Sí. Una cosa para mirar, la participación de los trabajadores. Nosotros ahí tenemos un despiole que nosotros representamos lo público, pero hay que discutir lo privado de los trabajadores en ese lugar, y está interesante. Es un buen eje para estudiarlo, para ver las experiencias y ver... Yo creo que igual en lo público hay cosas que del capital funcionan mucho más que en lo privado. Por ejemplo, si te lo voy a decir, digamos. Por ejemplo, el control permanente sobre la fuerza de trabajo. En lo privado es más difícil, porque cuando la gente sale de trabajar. En cambio, en lo público no se sale nunca de trabajar. No terminás nunca. Nunca se sale de trabajar. Claro, no terminás nunca. Y nunca. ahí hay una cosa para mirar, digamos. Olvídate, sí. Y el esquema, en nuestro caso, el tema de las formaciones. Claro. O las posformaciones. O las posformaciones, ni hablar, digamos, que parece que son eternas, digamos. Olvídate. Lo que hacen es hacer achicado el embudo, entonces hay que tirarte más allá para la pelota de te poder sobrevivir. Te lo corre, y es la mercantilización de la educación. Sí, totalmente. Está muy interesante. Bueno, me alegro. Suscríbanse a Cascote, suscríbanse a Mandarina. Nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Gracias al Gustavo, gracias a la Agustina, al Poroto, que lo veo por ahí atrás, y debe haber algunos más que andan esperando. Gracias a todos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau. Adiós. Yo tengo otro rey, caca de ser rico. Yo tengo otro rey, yo te vi mi lico porque yo tengo otro rey. Soy uno, dame miel.